9 de la mañana, 34 minutos. Tenemos el contacto y le agradecemos mucho la charla de algo que a nosotros, por ejemplo, nos encanta todo este tipo de historias, ¿no? Pero historias que son verdad. Y tuvo 2 años de investigación y tuvo hasta, me imagino, algunas dudas en el momento de comenzar a escribirlo, por dónde iba a ir, si era necesario publicar un libro de esto. Bueno, tuvo récord, el libro fue vendido y es, creo que leído por lo menos por un número importante de uruguayos y en el exterior. Estoy hablando de Gustavo Leal, sociólogo, escritor, diplomado en políticas sociales, comunicación social. Gustavo, un placer recibirlo en Vida FM. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días a todos ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Rocha, a los que están veraneando, a los que están haciendo el mate y a los que están todavía rumbo al trabajo. Yo decía, cuando ahora, antes de saludarlo, ¿tuvo dudas, tuvo miedos antes de escribir este libro? ¿Por dónde fue al principio todo lo que tenía en la cabeza? Bueno, efectivamente, cuando uno va a hacer una obra de estas características, siempre lo piensa bastante. En este caso, el libro, que se llama Historias de Sicarios, que es un libro que fue publicado en junio del año pasado, lleva apenas 6 meses de publicado, pero bueno, fue después de la Cámara del Libro que otorgó el Libro de Oro, fue el libro más vendido el año pasado. Ya en este año, en el primer mes, también ya figura entre los libros más vendidos de la temporada. El libro lo que tiene es trata de reflejar con un grado de detalle importante el fenómeno del sicariato en el Uruguay a través de 6 historias, que no son las únicas, pero que son historias de sicariato, es decir, de personas que fueron contratadas por un precio para matar a otras, y que esas 6 historias ocurren en el Uruguay, porque ocurrieron, son casos reales, y el libro lo que hace es, por un lado, trazar un perfil y un relato de lo que sucedió efectivamente, y después se entrevistan a los sicarios, tanto los autores intelectuales como también los autores materiales de cada uno de los hechos. Y entonces el libro toma un cariz de realismo absoluto, porque son las voces de los mismos sicarios que de alguna manera se enfrentan a una entrevista rigurosa sobre su vida, para saber quiénes son, de dónde vienen, de dónde sale esta gente. Y por otro lado, una entrevista que profundiza sobre los valores, sobre los códigos, sobre el relacionamiento que existe de estas personas entre ellos, sobre cómo los contratan, cómo alguien toma la decisión de pasar a ser un asesino a sueldo, porque un sicario es eso. Claro. Se define de esa manera, ¿no? Un asesino de alquiler o un asalariado de la muerte. Así increíble. Asalariado de la muerte. Claro, qué fuerte, ¿no? La Academia Española. Claro. Sí, exacto. Es alguien que puede ser, a veces le llaman asesinos de alquiler o asalariados de la muerte, de acuerdo a la intensidad con la cual realizan esta actividad. Es decir, hay algunos sicarios que son asalariados en el sentido de que su única tarea que le genere ingresos para vivir es matar personas. Qué increíble. Gustavo, le pregunto alguna cosa antes de seguir el desarrollo, y usted me va a ir contando lo que puede para que la gente que no compró el libro lo vaya a comprar. Uno miraba las películas, ¿no? Y las series, hoy que tenemos la chance de mirar, no sé, por ejemplo, Pablo Escobar, ¿no? Y veíamos los sicarios de Colombia en las motos, de la manera que empleaban. Ahora, uno pensaba que eso era lejos nuestro, que era algo muy distante a que llegara a nuestra sociedad, y sin embargo hoy en Uruguay sucede. Sí, sucede, y realmente el libro lo que muestra es que había hay una cierta idea previa de que el sicariato está vinculado a el fenómeno del narcotráfico, y
que lo llevan adelante exclusivamente organizaciones criminales, y que un sicario es algo así como el nivel top de una carrera delictiva, ¿no? Es la cúspide Sí. de una carrera delictiva, donde empieza por otro tipo de actividades y termina como sicario. Bueno, el libro lo que demuestra es que el fenómeno del sicariato en el Uruguay se ha extendido como una manera de dirimir conflictos fuera del ámbito del narcotráfico, que tampoco el origen del sicariato es el narcotráfico. Ajá. Y se ha extendido y ha incorporado a personas al fenómeno del sicariato que a veces ni siquiera tienen una actividad previa criminal. Es decir, que esa idea de la cúspide de la carrera criminal, que el sicario termina siendo un delincuente como sicario luego de una gran carrera o de una gran actividad vinculada al crimen, no es verdad. Ajá. De hecho, en el libro se relatan algunos casos de sicariato que hubo en Uruguay, con lujo de detalle, digamos, hice entrevistas a los sicarios, en algunos donde la motivación inicial fue una desavenencia conyugal de una pareja, y donde uno de los integrantes de la pareja decide contratar a un sicario para matar. En este caso, el esposo decidió contratar a sicarios para matar a la esposa. Ajá. En este caso que estoy relatando fue un hecho muy conocido aquí en Montevideo. Era una pareja de profesionales que vivían en Pocitos. Él era un arquitecto, ella era una contadora, y la intentaron matar 3 veces. Incluso una de ellas fue cuando sobrevivió del primer atentado, y estando en el hospital británico ingresaron vestidos de enfermero para entrar a la sala de cuidados intermedios donde estaba esta persona e inyectarle un veneno. Entonces, la motivación ahí era un tema pasional. Claro. Y una desavenencia matrimonial. Pasó el Maldonado también, ¿no? Pasó el Maldonado cuando mataron al profesor. Bueno, el caso del profesor, si bien no está en el libro, yo entrevisté a todos los que han participado, y las personas que estuvieron involucradas en ese caso, a ser parte de un segundo tomo. Ajá. Porque ese es un caso muy complejo realmente, pero donde ahí también la motivación tenía que ver con temas económicos, claro, desavenencia, pero sobre todo temas económicos, como fue por ejemplo el caso de una profesora de biología que era docente de la escuela del Centro de Profesores de Rivera, o sea, era docente de los futuros docentes. Y ella, con 40 años sin ningún tipo de antecedentes, decidió matar a toda su familia porque había un diferendo por el uso de unos bienes que habían quedado en herencia, que eran un campo y una casa en pleno Rivera. Y bueno, y ella lo que hace es busca sicarios, y en realidad los termina creando ella, porque termina enrolando a su jardinero, que no tenía ningún tipo de antecedente, y bueno, y ella arma el plan, hace digamos, la parte de inteligencia previa para poder concretar esos asesinatos, y los termina entrenando a ellos mismos y termina de hecho después participando. Fue uno de los crímenes más violentos que hubo en Rivera, y bueno, yo entrevisto a los sicarios y entrevisto a la mujer que cuenta, bueno, hoy está presa, es la mujer presa en Uruguay condenada con mayor condena en el país. ¿Con mayor condena? Años, ¿Cuánto? Con mayor condena, 45 años. Sí. Que es el máximo que hay en Uruguay. Y bueno, así como está ese caso, hay otros casos donde lo importante aquí del libro es que desmitifica algunos mitos sobre el fenómeno del sicariato, esa idea de que el sicariato acá en Uruguay no existe, la segunda idea de que el sicariato es un fenómeno exclusivo del narcotráfico y que nada te va a pasar si no estás vinculado al narcotráfico, la tercera es de que los sicarios son en general hombres jóvenes, pobres, de barrios periféricos, que
están vinculados a una estructura criminal, la idea de Pablo Escobar y sus sicarios, sí. ¿no? Bueno, acá hay sicarios que trabajan a lo pampa, como quien dice, por la libre, gente que son sicarios y que han tenido una carrera criminal, que se acercan a ese modelo que en general popularmente se cree, y después una cantidad de variedad de hechos y de situaciones de personas que ingresan al fenómeno del sicariato y a la práctica del sicariato, a veces después de tener una vida profesional, como el caso, esta profesora de biología era una mujer que su suegro había sido el jefe de policía de García en la época de la calle, en el año 90. Acababa de terminar una maestría en educación. ¡Qué increíble! Estamos hablando de una mujer sicaria. Preparada, claro. Y que era docente de los profesores. Ahora, Gustavo, en el tema mujer y hombre, hablando de sicarios, el número, me parece, ¿no? Yo le pregunto por desconocimiento, son más hombres que mujeres, ¿no? Sí, pero tampoco, digamos que no es una actividad exclusiva de hombres. Ajá. Aquí yo le mostré, por ejemplo, le relaté el caso de Rivera, sí, pero podría hablarle del caso de Stephanie Kirke de Maldonado, una mujer que volvió al tapete de las noticias el año pasado porque fue detenida, estaba requerida por Brasil y se escapó. Pero esta mujer, Stephanie Kirke, voy a hacer un poquito la historia de quién es, sí. para que la ubiquen, fue la protagonista, fue una de las sicarias contratada por ese hombre que era arquitecto y que quiso matar a su esposa. Ese hombre que era arquitecto era el amante en ese momento de esta mujer, que tenía 27 años. Y Stephanie Kirke trabajaba con él en una empresa, comenzaron una relación y acordaron entre los dos eliminar a la esposa. Por eso digo que el fenómeno del sicariato a veces es un fenómeno que excede, obviamente en este caso, el narcotráfico, y es utilizado para dirimir conflictos de convivencia, porque ¿cuál era la ruta para dirimir ese conflicto? Un divorcio. Claro. Que es la manera en cómo se disuelven los conflictos matrimoniales en forma pacífica, digamos, o de acuerdo a normas básicas. Uno puede tener dificultades de relacionamiento con una persona después que convive, eso es algo que sucede, no es malo ni es bueno, es parte de la vida, digamos, pero de ahí a que ese conflicto matrimonial o de diferencias, de convivencia, uno lo quiera laudar de esa manera, ya pasa a ser parte de un conflicto criminal de otra característica. El sicario... Este caso había mujeres. Otro caso en el que participaron mujeres fue, por ejemplo, el caso que está relatado, ahora que ha habido, que vuelve al tapete el fenómeno de la violencia en el fútbol. Hubo un homicidio en un clásico en el año 2019, cuando Nacional salió campeón, que Nacional le ganó a Peñarol, y festejando por 8 de octubre, una pareja comenzó a dispararle a la hinchada de Nacional. Ese homicidio quedó registrado en las cámaras de videovigilancia. Fue muy impactante, porque además quedó registrado, todos los informativos lo pasaron, y bueno, ¿qué es lo que había pasado ahí? El jefe de la barra brava de Peñarol, que estaba preso, a través de una llamada telefónica, contactó y contrató a 2 sicarios, que eran una pareja, un hombre y una mujer, que se ven en el video. Y bueno, y ahí, si bien el que dispara es el hombre, la pareja fue partícipe de todo el hecho para encubrirlo, para digamos, lo acompañó, porque pensaban de que la policía no iba a dudar de una pareja que estuviera caminando, sino que iba a buscar justamente un perfil de un hombre solitario, o de varios hombres solitarios. Y ellos fueron en pareja, y porque además ya eran pareja sentimental, pero además fueron juntos para
tratar de despistar a la policía. Quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia que el Ministerio del Interior había puesto en ese lugar ya en el año 2016, creo, 2017, en 2017 creo que había sido, y bueno, después todos vimos, y hoy están los dos presos, ¿no? Entonces, comento estos tres casos, pero en el libro hay seis. Además, para involucrar, claro, y que la mujer también forma parte a veces, ¿no?, de la misma. Exacto. Le pregunto, en este nuevo eslabón, se le podría, no sé, decir, de la delincuencia, como son los sicarios, nuevo digo en el sentido de que nosotros nos sorprendemos los que escuchamos, y bueno, un sicario mató a fulano, ¿es un brazo de choque dentro de la delincuencia? ¿Cómo se le llamaría? Bueno, lo de nuevo, primero, es para que la audiencia tenga claro que el fenómeno del sicariato no es un fenómeno que nació ni con el narcotráfico, ni nació en América Latina, ni mucho menos en Uruguay. El fenómeno del sicariato se remonta al Imperio Romano. Ajá. Empecemos por ahí. Bien. La palabra sicario, sí, viene del latín. De arma, ¿no? Y su origen es la sica. Ajá. La sica se le llamaba a un cuchillo. A un cuchillo. A un tipo de cuchillo que se utilizaba en Roma, en el Imperio Romano. Exacto. Que en algún momento, para dirimir conflictos políticos dentro del imperio, dentro de las personas que decidían en el imperio, resolvió contratar a un grupo de asesinos para que mataran a disidentes políticos. Y para que estuviera claro de que esos asesinatos eran por motivos políticos y para generarle el miedo a otros, estas personas, estos sicarios, mataban con un arma que era un tipo de cuchillo, pero que eran todos iguales. Uh-huh. Especialmente era una daga, un claro. cuchillo largo, y que después de matar, o sea, después de apuñalar a las víctimas, dejaban el cuchillo arriba del cuerpo. Claro. El cuchillo o el tipo, ese filo, ese corte, arriba del cuerpo. Era marcándole territorio y diciéndole acá estuvimos nosotros, ¿no? Exactamente, era una marca mafiosa que el Imperio Romano, que evidentemente en la medida que había 2, 3, 4, 5 personas capaz que eran disidentes o tenían una postura común en contra del gobernador y empezaban a aparecer muertos, todo el mundo tomaba nota, ¿no? Claro. Decir, bueno, acá están matando a todos los que ayer estaban criticando en la plaza pública al gobernador o al que sea, ¿no? No importa, pero de ahí la palabra, esa sica, en latín, la forma en cómo se denominaba ese cuchillo, que no era un cuchillo, era un cuchillo especial para asesinar, ¿no? Por su largo, por la empuñadura que tenía, porque permitía esconderlo en la toga que usaban los romanos, etcétera. De ahí viene que la palabra sica termina identificando con la palabra sicarium, terminando en M, en latín, a las personas que desarrollaban esa actividad. Y la palabra esta se incorpora al idioma español recién en la década del 90, del siglo pasado, a partir de que en Colombia, exacto, Pablo Escobar comienza a desarrollar la práctica del sicariato en forma masiva. Totalmente. Pablo Escobar, sí, Escobar los prepara de una manera, les da plata, les da armas. Exacto. Sí. Instaló una escuela de formación. Exacto. De sicarios. Hasta cómo ir en moto, era algo increíble, ¿no? Ver eso. Algo increíble, sí. Él había traído había contratado a soldados exacto. israelíes, sí. Que vinieron a entrenar a Medellín, y él en la primera tanda, digamos, de entrenamiento entrenó a 300 sicarios. Impresionante. Y que en algún momento él dio la orden en esa guerra que tuvo contra el Estado, de que él pagaba por policía muerto o por político muerto o por político muerto, y había una especie de tarifa donde, bueno, un policía, si era un agente, valía tanto su vida, si era
comisario tenía un mayor grado, varía tanto. Bueno, y él justamente lo que hizo fue instalar esta lógica del terror para que cualquiera se pudiera incorporar a ser sicario, y desatara justamente una guerra imposible, ¿no? Porque era una guerra imposible porque no era una guerra regular donde cualquiera que estuviera en el ómnibus capaz que terminaba siendo sicario, y estaba persiguiendo o le daba muerte a alguien. Claro, sí, sí. Eso generaba un estupor absoluto y un pánico increíble, que fue lo que él intentó hacer. Entonces, fruto de ese fenómeno, la palabra de la Real Academia la instaló para empezar a denominar esos hechos. Ahora, Gustavo... Que a veces viene la idea de que el sicariato está relacionado al narcotráfico, pero no es así. En el Uruguay el primer caso de sicariato fue contra un presidente. ¿Cuál? Nosotros tenemos en la historia nuestra el único magnicidio, sí, que fue contra Iriarte Borda. Ajá. El presidente Iriarte Borda, estamos hablando de hace 2 siglos. Claro, claro. Y eso fue un sicario, que en aquel momento no se le llamaba sicario, era un pistolero. Exacto. Gustavo, y hablábamos recién, ¿no? Pablo Escobar, para que la gente más o menos se ubique en lo que es el sicariato y la mafia y todo lo que le quieran poner. Se manejaba mucho dinero. Ahora, acá en Uruguay, cuando usted entrevistó a estos sicarios, ¿de cuánta plata hablábamos? Ha habido de todo ahí. En primer lugar, porque una cosa son los casos de sicariatos donde participa el narcotráfico y donde hay una estructura criminal que paga por la muerte de alguien. Y otros son los casos de sicariatos donde personas que a veces tienen un problema matrimonial, como dije, o tienen un problema empresarial, o un problema deportivo, como fue el caso de la hinchada nacional. Increíble, sí. Era un hincha de Peñarol, que era integrante de la Barra Brava, que no aceptaba que Nacional hubiera salido campeón justo en un clásico, ¿no? Y que le diera la vuelta olímpica en el propio estadio a Peñarol. Algo similar a lo que está ocurriendo ahora. Sí. Bueno, de hecho, en el clásico de hace algunas horas hubo iba a haber un intento de homicidio también, con el arma esta que el jugador de fútbol de Peñarol estaba trasladando, y ahí iban a matar por digamos, por revancha. Claro, pero en la lógica de yo soy de Peñarol y vos sos de Nacional y claro, pero a mí me mataste uno, ahora yo te voy a matar uno. Claro, exactamente, uno por uno ahí. Es increíble. En ese caso, por ejemplo, lo que vale la vida, no vale nada. El fenómeno del sicariato puede llamar muchísimo la atención por el precio. Por ejemplo, el sicario que mató al hincha de Nacional, pero que disparó contra toda la hinchada, que le disparó también que disparó junto con la mujer, esa que yo conté, que apareció en el video, etcétera. Ese sicario cobró 8.000 pesos. 8.000 pesos. Y en realidad cobró después de haber insistido que le terminaran de pagar, porque cuando fue a hacer el asesinato, que podría haber sido un asesinato múltiple, porque tal cual, la orden que él tenía era vaciar el arma disparando frente a la multitud, y él disparó 7 tiros. ¡Qué locura, qué locura! Y le impactó a un hombre que venía en una moto, que lo mató, le impactó a una mujer que venía también en la misma moto, que era la novia del fallecido, pero a ella si bien le impactó, no la mató, y después impactó en otras personas, y un par de tiros impactaron en una pared. Pero digamos que por todo eso, caminando por 8 de octubre, y la persona disparó, y en ese momento le habían dado 3.000 pesos. Y le dijeron que después le terminaban de pagar. ¡Qué desastre! Como no le terminaron de pagar, él fue a la persona que le había contratado y protestó, y entonces le dieron 5.000 pesos más.
pagaron en cuotas además, ese dinero, y por ese dinero él estuvo dispuesto a dispararle una multitud, porque tampoco en este caso el sicariato era un sicariato sin nombre. Hay sicariatos que son asignados, es decir, hay una persona que contrata a otra para matar a fulano de tal. Exacto. Acá no, acá no, era el que viniera. No. Teniendo una camiseta de Nacional, iba a morir. Exactamente, era así, era dispararle a la hinchada. Qué A la hinchada que estaba festejando y no importaba quién era. Y bueno, y esa era eso estamos hablando de gente que tiene un parámetro posible de convivencia en la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. No sabe si esa gente es recuperable, Gustavo. Bueno, sí, yo creo que no. Creo que hay límites en la vida que hay que tenerlo bastante claro. Si uno lee el libro lo que hace es entrevistar, digamos, a estas personas, no para ponerlas en ningún lugar de privilegio ni para destacar lo que hacen, sino para tratar de comprender, para después transformar la realidad. Ese fue mi objetivo, es decir, si uno no comprende cómo funciona la mente criminal, es muy difícil después poder intervenir o decir, bueno, ¿cómo puedo prevenir? ¿De dónde sale la gente que está dispuesta a hacer alguna de las barbaridades que acabo de explicar? Pero además, Gustavo, uno como comunicador, que habla permanentemente de los hechos tristes que estamos viviendo, la sociedad que hoy lamentablemente vivimos en una locura absoluta. A veces hablamos del tema cárceles, ¿no? Y lo saco un segundo nada más del libro, y de estas historias que a mí la verdad, el libro me atrapó de una manera que me lo leí creo que en 2 días. Pero hablamos de las cárceles, nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Digo, el ciudadano común, el que vive el día a día laburando, pagando las cuentas, llevando a los chicos a la escuela, al liceo, que el problema con la casa, que la vida dentro de las cárceles, lo que pasa dentro de las cárceles, nosotros no tenemos ni idea, ¿no? No, y a veces se opina mucho sin saber. Incluso a veces hay personas públicas que opinan mucho sin tener idea de cómo son los códigos es otro mundo, ¿no? Criminal, ¿no? Del mundo criminal, sí. Fíjese que, por ejemplo, uno de los sicarios que yo entrevisté fue un sicario brasilero. Él fue enviado por el primer comando de la capital, que es un grupo mafioso muy importante, probablemente ese sí es un grupo mafioso vinculado al narcotráfico. Sí, tiene un nombre. Brasil. El primer comando de la capital lo envió a él a matar a 3 personas a Rivera, al departamento de Rivera, porque se había quedado con un cargamento de droga y no lo habían pago las personas en Rivera. Bueno, él cumplió con ese mandato, pero finalmente fue detenido aquí en Uruguay, y cumpliendo pena aquí en Uruguay yo lo entrevisto. Y él me dijo que él ya había estado 11 años preso en Brasil. Y entonces él me dijo que él estaba realmente impactado por la cultura carcelaria aquí en Uruguay, porque aquí en Uruguay en las cárceles no se respetaba nada. Dice, esta gente no tiene ningún tipo de parámetro. Aquí son locos por el cuchillo, me dijo en la entrevista. Por cualquier discusión te matan. Y bueno, y él me contó que antes de tener la entrevista conmigo en esa mañana, había estado discutiendo en su celda, y él estaba totalmente sorprendido, en una celda donde vivían 6 personas, donde están 24 horas permanentemente, una celda pequeñita. Había una persona que le había querido robar una camiseta. Él estaba vestido con una camiseta deportiva, y se la había querido robar. Y entonces decía, bueno, ¿cómo puede ser que a alguien se le ocurra? Estamos todo el día acá, ¿qué me vas a robar?
¿cómo me vas a robar? ¿Entiendes, no? Entonces, claro. él decía, aquí son todos locos por el cuchillo, te matan por cualquier cosa, y resulta que él fue asesinado por otro preso hace un mes y medio atrás, justamente acuchillado, fruto Sí, de una discusión de es cierto. convivencia. Es cierto, es cierto. Alguien que también Era tenía... un pesado Sí, sí, de sicariato, del narcotráfico, del y él narcotráfico. justamente decía de que en la cárcel la carrera criminal o de los individuos a veces no pesa demasiado como uno llega a creer. Él dice, acá somos todos iguales, empezamos de cero de vuelta, dice. Ah, no está eso, esa línea de mando no está, el que... No necesariamente. Ah, ¿no? No necesariamente. Yo me suponía eso, de que llega fulano, que es el jefe de tal grupo, que mató a fulano, que se enfrentó a la policía, que mató a un policía. Eso no existe. Los presos viejos lo que dicen, y en el libro hay una entrevista a otro de los sicarios que fue contratado para matar a la contadora esta que conté, que el Sí. arquitecto había querido matarla varias veces. Sí. Uno de los sicarios hombres, porque a ella la intentaron matar varios, Stephanie Kirk, que era la amante del arquitecto y además sicaria, y Sí. este otro hombre. Y él me decía, este otro hombre, lo entrevisté en Maldonado, a él está cumpliendo condena, y él me decía que antes en la cárcel había códigos donde se respetaba justamente la trayectoria. Dije, pero ahora acá, por cualquier cosa, dice, un gurí de estos que anda acá, te pega un cuchillazo o te mata, y no les importa quién eras. O sea, él dice acá... Sí, sí. No existe, no hay respeto. Claro, claro. Claro, él hablaba del respeto cuando él no había tenido respeto claro. a nadie porque había asesinado personas, pero digamos, él decía acá, ya no es como antes. La última, y le agradezco este tiempo, porque la verdad esto sería para hablar horas. Están, me imagino, ¿no? Así como hablamos de profesionales y de amateurs y sicarios que cobran 8.000 pesos por matar a una persona y otros cobran 3 y en cuotas y una locura. Estarían, digo yo que están los profesionales, ¿no? Donde tiene que haber una logística, un mecanismo, no sé, se llama, se lo contrata y él tendrá que ver dónde trabaja al que lo contrataron para matarlo, cómo planifican, estudian el terreno, cómo lo ejecutan. ¿Eso habló con alguno de los tantos que entrevistó sobre ese tema o no? Sí, en todas las entrevistas a los sicarios, es una entrevista sobre la historia de vida del individuo para saber quiénes son, de dónde nacieron, cómo fue su infancia, cuáles son los eventos que recuerda fundamentales de su infancia, y después su incorporación al mundo del delito cuando tengan una carrera previa, o si no, cómo fue que se incorporaron efectivamente al hecho por el cual están pagando la condena del sicariato. Y en ese caso, bueno, ahí en la entrevista yo ahondo bastante sobre cómo la oferta se encuentra con la demanda, porque este es un mercado de la muerte, ¿no? Hay gente que vende su trabajo, entre comillas trabajo, o su servicio, como yo le digo. Exacto, Yo hice un servicio por precio, y hay alguien que los contrata. Entonces, en el fenómeno del sicariato existe la persona que es el autor intelectual, que es quien define quién es la víctima, ¿no? Es el que tiene el motivo inicialmente. Después está el autor material, que es la persona que es contratada para matar. Su motivo en ese caso es diferente al del autor intelectual. Por ejemplo, el autor intelectual puede ser, en uno de los casos del libro, era un arquitecto que quería matar a la esposa, y la motivación del arquitecto era por desavenencias familiares. Cuando contrata al sicario, la motivación del sicario es la plata. Claro. Son motivaciones distintas. Claro. Pero quien define el objetivo es, en este caso, el autor intelectual. Y el autor intelectual muchas veces, al contratar al sicario, le entrega la información necesaria
para hacer el trabajo previo de inteligencia, es decir, cuáles son los movimientos de la persona más frecuente, dónde es más vulnerable, dónde circula, le entrega una foto, claro, le da información sobre si anda en auto, o si, no sé, todos sí. los lugares donde, de hecho, por ejemplo, o a veces le facilita, el arquitecto que estoy hablando, le facilitó las llaves de su propio apartamento al sicario para que emboscara a la esposa y simulara un robo adentro del apartamento y en el robo la matara. Claro, ¿No? claro. Y le entregó las llaves de su apartamento. Estamos hablando de algo real, ¿eh? No es una película esto, ¿eh? No, no es una película, sucedió en pleno Pocitos. Qué increíble, qué increíble. Pleno Pocitos. Ajá. Y después a esa mujer sobrevivió de ese atentado, porque el sicario pensó que la había matado, le dio 2 tiros en el pecho, y la llevan al hospital británico, está en el CTI, y la mujer logra sobrevivir, y estando en cuidados intermedios, ejecutan el segundo plan para tratar de terminar el trabajo o el servicio que no había tenido el resultado que habían creído. Todos habían creído que la mujer estaba muerta, y no sucedió así, y entonces es donde ingresan en una escena muy macabra que parece también de una película, pero sucedió aquí en Uruguay, vestidos de enfermero, una mujer con una peluca rubia, se vistieron de enfermeros y lograron ingresar a la sala de cuidados intermedios, y le inyectaron un veneno. Entonces, todo eso lo hicieron con un trabajo previo de inteligencia, que quiere decir un trabajo de inteligencia, es recolectar información, sí, claro, sobre la persona, que sabían, en ese caso, en qué sala estaba. ¿Y habrán tocado algún enfermero o algo? ¿Habrá sido tocado económicamente también, no? Hubo ahí una situación de que una de las personas que participó, un familiar, había trabajado en ese hospital, y entonces conocía el lugar por donde ingresaba el personal, que a esa hora, porque fue en la noche. ¿Y la mujer sobrevive también a eso? Y la mujer sobrevive a eso. ¡Qué increíble! Y hay un tercer hecho después relacionado, pero es mejor que comprenderlo. Claro, está perfecto, Gustavo, perfecto. La verdad, es un placer escucharlo, y más aún le recomiendo el libro a los amigos que por ahí no lo leyeron, Historia de Sicarios en Uruguay, de Gustavo Leal. Lo último, y hoy lo tocó al pasar, y quiero simplemente robarle por su conocimiento, por todo lo que usted vivió, por todo lo que estuvo al frente junto del Ministerio del Interior con el resto de las autoridades. Esto de Escapacase, el jugador de Peñarol, y la barra brava, y esa pistola, y esa arma que apareció, que los policías, en otras épocas, porque yo escuchaba hablar, bueno, sí, que si se deroga la LUC, yo decía hoy, operativos policiales en los partidos de fútbol y en estos siempre se hicieron, y siempre se incautaron armas, alcohol, droga. Esto no tiene nada que ver con la LUC, ¿no? No, mire, yo creo que el debate sobre la LUC es un debate que está lleno de mentiras, y el gobierno en particular trata de poco menos que parecería que el Uruguay y el mundo y la Policía Nacional comenzó hace 2 años, y eso creo que habla muy mal, porque no se puede usar a la policía para hacer política. Uh-huh. Y el gobierno está usando a la policía para hacer política. Y además está manchando el uniforme, de alguna manera, y manchando la profesionalidad de una institución que hay que respetar en el Uruguay, porque la Policía Nacional es previa al Uruguay. Uh-huh. En el Uruguay, en este territorio, existió antes la policía que nuestra propia Constitución. La policía desde el año 1829, y nosotros juramos una Constitución donde realmente terminamos el proceso de la independencia en 1830. ¿Sí? Entonces,
decir de que antes la policía no podía hacer un registro de un auto, o no podía parar a un auto y pedirle la cédula de los conductores y revisar, es en primer lugar es una gran mentira. En segundo lugar es una tomadura de pelo a la población, y en tercer lugar es querer utilizar a la policía para hacer política. Uh-huh. Planteando de que la policía antes eso no lo podía hacer, y aparentemente estaba atada de manos porque no lo podía hacer. Y es realmente lamentable que en un país con el nivel educativo que nosotros tengamos que tener un debate de este nivel. Sí, coincido. Los operativos policiales de registro y control se hacen desde tiempos inmemoriales. Cualquiera que circule por las rutas del Uruguay sabe que en algún momento la policía caminera, sí, o la policía de tránsito lo para. Exacto. Sí, sí, totalmente. Documentos. Sí. ¿Sí? Eso le puede haber pasado a cualquiera, y cualquiera Me pasó hace 15 días a mí. Claro, pero no es de ahora. Claro. Puede haber pasado antes. Pero por supuesto. Cualquiera sabe, porque además es solamente poner el Google, que hoy permite que esas mentiras que se dicen puedan diluirse rápidamente. Uno pone Google, Clásico 2015, Clásico 2017, operativos policiales, y va a ver de que estos operativos policiales de control previo a la llegada del estadio se hicieron siempre. Claro, en el interior nosotros. En el Google, claro. Operativo Gavilán. Los operativos Gavilán se les llamaba así, vieron que la policía le pone nombres a los operativos. Mm. El Gavilán eran los operativos de control de motos y de control de autos, donde se hacían piquetes y se paraba, y se le pedía documento de la moto, documento de esto. Por eso es que incluso la policía y las autoridades del ministerio siempre se quejan de que a veces tienen depósitos en algunas seccionales de una cantidad de motos y es verdad, claro. Entonces, decir de que gracias a la LUC pudieron parar un auto, es, a ver, si ese es el argumento que el gobierno tiene para mantener esa ley que le hace mal al profesionalismo de la policía, la verdad que no tienen muchos argumentos para defender algo que claramente es un exceso, y que en realidad lo que se está queriendo discutir es que no es toda la LUC. Claro. Que hay 135 artículos, que son un 20% de esos artículos que se aprobaron de la manera en que se aprobaron, que están mal. ¿Por qué? Porque el que hace también siempre se equivoca, y hay que ser menos soberbio en la vida para reconocer de que, bueno, sí, hay un sector de la población que dice, che, el 20% de estos artículos, esto hay que revisarlo, esto no puede ser. Pero del otro lado, el argumento es que poco menos que el Uruguay y la policía comenzó a trabajar como policía gracias a la LUC, y eso genera el efecto contrario, porque los policías no se comen esa pastilla, como dice el querido Januzzi. Sí. Exactamente, no se comen esa cosa. La gente no se cree eso. ¿Por qué? Porque sí, lo subestima de esa manera, están subestimando la inteligencia. Sí, totalmente. Claro, ¿cómo van a decir no? Nunca podían parar, pero a ver, ¿y cómo son? Aquí se suspendieron clásicos en otros momentos, porque en esos piquetes identificaron personas que venían armadas. Uh-huh. Y Gustavo, lo de que Apacase... Hay que ser serios, hay que ser serios y no están siendo serios en el debate. Yo coincido, yo lo decía hoy al comienzo del programa. La última, ahora sí, un segundo. Esto de las barras bravas, de Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, acá no hay camiseta, sino es la delincuencia la que está mandando sobre un espectáculo deportivo. Exacto. ¿Esto no tiene arreglo? ¿De qué manera se puede encontrar una solución de que yo pueda ir al fútbol, mis compañeros de la radio puedan ir al fútbol con una camiseta de Nacional o Peñarol y no te maten? ¿Por dónde se puede ir? Bueno, creo que lo que hay que tener es una política que sea sistemática. Fíjense que y hay que tener el compromiso de los clubes y de los dirigentes deportivos. Aquí hace algunos años hubo una discusión muy importante porque se decía que el fenómeno
fenómeno de la violencia en el fútbol era un problema del Ministerio del Interior. Uh-huh. Los clubes se desentendían hasta que se logró demostrar que los clubes y los directivos le entregaban entradas gratis a los barras, alrededor de 1.000 entradas por partido, y que eso generaba justamente una situación donde estos grupos cada vez tenían más poder. Y entonces, de hecho, lo que sucede es que las barras también inciden en la interna de un club. Fíjense, en las elecciones de Peñarol, en las últimas, votaron alrededor de 9.000 personas. Uh-huh. Si yo entrego gratis todos los fines de semana 1.000 entradas, ese termina siendo un cuerpo electoral, una parte del electorado interno en esa elección de 9.000 personas que es clave y decisivo. Claro. Entonces, históricamente, los directivos tuvieron vinculaciones con las barras, uh-huh, porque muchas veces son los que terminan acarreando votos o abriendo clubes para cuando hay elecciones poner al dirigente y movilizar votantes. Eso termina siendo una historia que tiene a cambio, a veces, en este caso, sectores de la delincuencia han copado esas estructuras y hoy estos no son hinchas, son delincuentes. Claro. Delincuentes que utilizan la barra para hacer negocio, vender droga. Exacto. Ahora, cuando el Ministerio del Interior hace algún tiempo quiso poner, y al final las logró poner, las cámaras de videovigilancia y de registro facial, le exigía a los clubes que entregaran la lista de personas y que, como son los clubes los que organizan el espectáculo, los que tienen que decir esta persona está en la lista negra, no entra, tenían que ser los clubes, y los clubes no querían. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En primer lugar, con un gran sinceramiento de acuerdo, de las directivas de los clubes deportivos, que cuando se apretaron las clavijas, se suspendió el fútbol y se les obligó a poner las cámaras de videovigilancia, las cosas habían empezado a funcionar bien. Y ahora se ve que aflojaron, y el ministerio aflojó, y nuevamente los violentos pasaron a tener el control de la situación. Totalmente. Fíjese, en el estadio, en este último clásico, esto fue dicho por el propio jefe de policía de Maldonado cuando dio el informe, hubo 12 personas que se les negó el ingreso al estadio porque estaban en la lista negra, pero igual quisieron entrar. Y como estaban las cámaras de registro facial funcionando, no pudieron entrar. Pero esas personas adentro del estadio podrían haber generado una cantidad de inconvenientes. Entonces, la prevención sistemática hay que hacerla. Como se hizo en este caso, inteligencia previa, porque a esta persona lo detienen porque había escuchas telefónicas. Exacto. Sí. Que sabían de que había un arma que iba a llegar a través de un jugador de fútbol, etcétera, y es por eso que paran al auto. Decir de que ese procedimiento se hizo porque la LUC ahora permite que la policía pare un auto y le pida documento es realmente una tomadura de pelo. Claro, y las escuchas también. Lo peor que ese es el argumento que da el subsecretario del Ministerio del Interior, jerarcas del Ministerio del Interior, el propio ministro del Interior. Escuché al intendente de Rocha, y el propio intendente de Rocha escribió en su cuenta de Twitter diciendo que gracias a la LUC ahora la policía se pudo detectar esto porque autoriza que exista este tipo de procedimiento. O sea, son argumentos totalmente que ofenden la inteligencia, y yo creo que subestiman a la gente. Los escuchas, por ejemplo, las escuchas telefónicas ya vienen también de años memorables, o sea, memoriales. Cuando se compró el famoso Guardián, exacto, los que hoy están en el gobierno se opusieron. Yo recuerdo el tema de Guardián, sí, claro, se discutió mucho ese tema por las escuchas. Gustavo, no tengo más tiempo. El libro, Historia de Sicarios en el Uruguay, está en todas las librerías. Fue premiado por lo que fue una venta, no digo inesperada, sino que superó las expectativas, me imagino, de usted.
Le agradezco su tiempo, una charla muy buena, muy linda, la verdad, aleccionadora absolutamente, y ojalá que siga, bueno, el segundo tomo que salga tenga el mismo éxito que tuvo Cómo no, el segundo tomo va a tener algunas historias de Rocha y algunas historias de Maldonado, o sea que va a estar concentrado en el este del país. Oh, qué bueno. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.